Saludos a los 1900 que están en este momento conectados, que han disfrutado de la charla que hemos tenido con la ministra. Recuerden que la pueden ver on demand en YouTube a través de Turno en Vivo en esta mañana donde tenemos además cultura y libros. Es terrible, pero siempre a mí me pasan el libro antes y yo siempre lo pongo en mi escritorio para que se vea y luzca. Tenemos nada más y nada menos que a la destacada escritora chilena Lina Meruane. Es una de las voces más incisivas de la literatura actual. Es para nosotros un honor tenerla, autora de novelas como Sangre en el Ojo, Sistema Nervioso y El ensayo contra los hijos. Maravilloso, ¿no? Para poder conversar en esta jornada y explorar algo que está dentro de su obra, que es el futuro distópico. Lo estuvimos repasando y leyendo sobre tres hermanos muy distintos, pero con una causa común sobre la crianza que queremos profundizar. Lina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme. No, bienvenida. Por favor, bienvenida. Primero, sobre el oficio y el arte de escribir, has hecho una narrativa y un camino propio que ha sido muy destacado. Y ahora está esta nueva obra que acá estamos presentados, que es Esa cosa animal. Cuéntanos de qué trata. Bueno, Esa cosa animal es una suerte de versión teatral en parte de ese ensayo diatriba que es contra los hijos, que tiene ya 10 años de vida de publicación. En el cual te adelantaste, de alguna manera. Bueno, fíjate que yo no me daba cuenta que me estaba adelantando porque yo escribí contra los hijos por una necesidad muy personal y pensaba que este era un tema que solo me importaba a mí, porque bueno, una vive también en su propia burbuja de preocupaciones. Y lo que me impresionó muchísimo fue que en cuanto salió ese libro, se convirtió en un libro muy leído, al que venía mucha más gente de la que esperábamos en una presentación, gente que no necesariamente eran lectoras mías, sino que mujeres y hombres jóvenes interesados en el tema. Ahí yo me di cuenta de que había como canalizado algo en ese libro que estaba en mi generación y en la generación más joven y que de pronto no se había tratado o no se había actualizado, porque no es que las feministas no hayan hablado antes de estos temas. Y en ese entonces, el tema también de la maternidad y y hablando de lo que estábamos conversando con la ministra, era fuerte. Y tu obra la atraviesan temas como vinculados a esos mundos. ¿Por qué? Bueno, yo siempre he estado muy interesada en los temas del cuerpo. Me parece que el cuerpo es el lugar donde la política pone su ojo y también pone sus herramientas de coerción. Claro. Y en el caso de lo que decía la ministra, su preocupación por los cuidados. En casos, digamos, más excepcionales en la política. Entonces, yo vengo de una familia de médicos, tengo una condición de salud importante, entonces siempre he estado pensando en la cuestión del cuerpo y muy puntualmente la cuestión de la maternidad me importó tal vez porque yo precisamente decidí no tener hijos, nunca quise tener hijos, pero eso me costó una crítica social, una crítica de mis pares, de algunos de mis pares, por supuesto. Entonces yo tenía como la deuda y la necesidad de escribir sobre por qué una mujer puede no desear tener hijos, por qué un hombre puede no desear tener hijos y al contrario, qué es lo que puede sujetar o impedir la realización de ese deseo cuando sí hay ganas, cuando sí hay la imaginación de una familia con hijos. Entonces, digamos, todo eso es muy complejo, tiene muchas aristas y por eso Contra los hijos se quedó un poco corto, porque es un libro cortito, claro. Y necesité volver a actualizar la discusión, esta vez en un drama en el que hay tres hermanos que quieren y no quieren y que discuten y que además son hijos de una madre, que eso se nos olvida. Todos somos hijos de alguien. Justamente sobre eso, sin spoilear, ¿cómo se construyó todo este mundo? Bueno, a mí se me acercó un director de teatro y me dijo, Lina, me gusta mucho Contra los hijos, ¿por qué no haces una obra teatral? Y yo dije, bueno, pero es que esto es un ensayo. Me dijo, bueno, tú genera un conflicto. Y yo dije, bueno, genero un conflicto y me puse a escribir. Siempre me interesó mucho el teatro, me parece un gran género, un género que además permite poner en discusión cuestiones que son muy contingentes. Y ahora estamos en un momento en que se está volviendo a discutir en forma de alarma la baja natalidad en Chile. Es bien especial la mezcla entre ecoansiedad, que genera que uno diga, ¿para qué voy a traer a alguien si lo va a matar el calentamiento global? Uh-huh. O la guerra. Puede ser la ternura, la guerra, a propósito del espantoso escenario de Gaza. Uh-huh. Hoy día miraba a un experto que contaba la hambruna brutal y la cantidad de niños que mueren en medio de la guerra, que te desarma como data.
Y es ahora, en este momento, en vivo, cuando estamos preocupados del breaking news, y que también lo naturalizamos también, ¿no? Y el horroroso hecho de la desconexión social. Porque antes crear una familia también, el matrimonio venía con la palabra patrimonio. Cuando nadie tiene patrimonio, no hay matrimonio. Ujú. Hay un desarme conceptual. Pero ahí hay soledad y desolación. ¿Cómo construyes? Porque, a ver, desde mi punto de vista heterosis, patriarcal, formado, claro, yo veo desolación. Veo que va hacia la soledad, pero tú me puedes decir, no hay desolación, hay otra respuesta, o sí la hay. Bueno, realmente estamos en un escenario mundial realmente preocupante, lo que tú decías. O sea, cuando se habla tanto en Estados Unidos, también igual que en Chile, hay una alarma sobre la disminución de la población, sobre la falta de hijos, y nadie está hablando de cuánto, sobre todo en Estados Unidos, cuánto ayuda el Estado, ¿no?, a mejorar las condiciones de vida de las familias y de las parejas y de las mujeres solas que muchas veces emprenden el proyecto materno, y cuánta ayuda hay detrás, ¿no? De qué manera, digamos, la sociedad colabora en paliar esta baja natalidad. Y al mismo tiempo, en una crisis planetaria realmente brutal, en la que cada hijo es una huella de carbono enorme, mucho más que, no sé, tener un auto, pongamos, esto estadístico. Y en la que prevemos que no va a haber comida para todos los habitantes del planeta. Y esto sumado a que tenemos unas guerras realmente horribles. ¿Quién quiere tener hijos en una situación tan grave en la que estamos viendo un genocidio acelerado, intensificado, en el que se están matando sobre todo a los niños de hambre? Y que esos niños no van a tener un futuro, porque el daño del hambre a cierta edad no se recupera. Claro, está quebrando por dentro una infancia. Bueno, sí. Y por eso es un genocidio también. Y ahí tu ensayo Volverse Palestina, o sea, tú has construido ensayos que tienen reverberancia en el tiempo. Sí, no sé cómo sucedió eso, pero... Eso no fue planificado. No fue planificado. De hecho, el libro que primero fue Volverse Palestina y que ahora es Palestina en pedazos, tiene también... empecé a escribirlo, porque es un proyecto largo, en el año 2012. Lo que pasa es que el tema palestino es un tema que, aunque está muy actualizado en las redes hoy, tiene 75 años de una opresión y de un exterminio muy consistente, muy coherente, y que ahora realmente alcanza de manera brutal las noticias, porque lo que está ocurriendo es brutal e impune. Y es espectacular. Porque Bueno, sí. la guerra tiene, o sea, siempre ha sido la situación de Gaza una situación de apriete, de Cisjordania también, y todo lo que hemos podido viajar a ese lugar y ver y debatir sobre el asunto, tenemos perspectivas. Pero lo que pasa hoy es más increíble porque es una política vinculada a la tecnología. Sí. Es un exterminio en el cual hay un artículo de la revista 1873 del The Economist, que es muy impactante, que te dice, ocupamos la inteligencia artificial para tomar medidas, porque es un enfrentamiento político también. Y en ese disciplinamiento político de un mando sobre otro, la escala del daño es no solo innecesaria, inexorable. Mira, yo tengo una manera de pensar en esto que es desde el punto de vista de la tecnología o incluso de la ganancia de un genocidio. Esto lo dijo Francesca Albanese, la relatora sobre asuntos palestinos para la ONU, sino que yo pienso que Israel había mantenido lo que yo llamo una violencia leve, es un concepto, que significa que se mantiene una violencia y una asesinatos y despojos y destrucción, pero cuidando que no llegue a niveles informativos en la prensa, ¿no? Claro, Entonces claro. los palestinos han estado sufriendo el colonialismo y la opresión y el exterminio a lo largo de muchos años, pero en niveles como bajos, que no llegaban a tocar la prensa. Ahora se produjo una transformación de esa lógica, porque hubo un ataque que pareció, el ataque de Hamás del 7 de octubre, que pareció justificar
la defensa del Estado y por lo tanto la implementación de una violencia acelerada y excesiva, como una venganza. Que fue un ataque espectacular también. También. Entonces eso ha permitido al Estado de Israel ya salir de ese estado de violencia lenta para generar un estado de violencia acelerada. Del cual Netanyahu es un militante histórico. Netanyahu y todo su gobierno. Claro. Y todo su gobierno y una parte importante de la ciudadanía de la sociedad de Israel. Sí, apoya las encuestas. Claro, y entonces, bueno, también es que hay un contexto histórico que sería largo de contar acá, claro. pero hay una excepcionalidad a la ley internacional que se le ha otorgado a Israel y que le permite hacer todo esto sin castigo, sin consecuencia. Aunque ahora es tan violento lo que está pasando que empieza a haber un poco más de o sea, contragolpe. La iniciativa del reconocimiento del Estado palestino es parte de eso. Es un efecto de la pasada de rosca, digamos, que lo que es Bueno, terrible. pero ese es un derecho que se le debe a los palestinos desde hace 75 años. Así es una es. promesa pendiente y todos los asentamientos han sido políticas ilegales en términos internacionales. Así es. Con lo cual esto es una deuda pendiente de Europa, Estados Unidos y el mundo de larga data. No hay por dónde encontrar otro resultado. Lina, y justamente sobre esto, a veces se dice que los escritores no deben tener una opinión sobre política, pero por lo que veo en tu caso, tú lo haces con mucha decisión. ¿Tú crees que el silencio de algunos intelectuales frente a esta situación que está pasando en Gaza los hace de alguna forma cómplices? Absolutamente. Yo creo que este es el momento precisamente de no callar y no medir las consecuencias en el bienestar propio para asumir una causa política, que es una causa que ya no es solamente política, es una causa humanitaria. Entonces, si nosotros como escritores y escritoras queremos mantener un principio moral, unos valores que estamos intentando también transmitirle al resto de la sociedad, tenemos que pensarnos como sujetos políticos, porque digo, no es solamente escribir, es que yo tengo un micrófono por delante. No puedo quedarme callada frente a este nivel de violencia. Sobre eso, sobre eso, a mí me parece algo muy interesante, que es que tu obra trata de ingresar a esos lugares, esas puertas cerradas. Sí, bueno, eso es tal vez una cuestión de personalidad mía también. Y en el tema de la fertilidad también parece ser un tema hoy en día muy debatido y prohibido. Sí, bueno, la cuestión de no tener hijos fue un tabú y de repente ese tabú se ha destapado, pero ya veremos, porque lo que pasa con los discursos sociales es que se avanza y se retrocede. Siempre hay contragolpes. El patriarcado, el capitalismo, el colonialismo intenta volver a recuperar lo que ha perdido en ciertos momentos. Y a veces lo intenta recuperar y aumentar. Entonces, todo lo que está pasando ahora con el auge de las ultraderechas, por ejemplo, es un contragolpe a lo que ha venido antes, que son gobiernos que han intentado ampliar la cobertura de derechos y de beneficios a su ciudadanía. Sí, justamente sobre eso se podría tal vez decir que la maternidad sigue siendo un campo de disputa política. ¿Por qué tú crees que sigue incomodando que tanto las mujeres, como tú dices, desobedezcan en la sociedad? ¿Por qué sigue incomodando esto? Bueno, porque nosotros estamos bajo un sistema que ideológicamente es patriarcal, donde los hombres han perdido un poco de territorio e intentan ganarlo de vuelta. Y uno de esos territorios es el control sobre el cuerpo de las mujeres y sobre las decisiones que toman las mujeres. La propia ministra Orellana sonrió cuando ustedes le preguntaron por esto de que las mujeres sean obligadas a hacerse una mamografía anual. Es que es verdad. O sea, ¿por qué a las mujeres se nos trata como si tuviéramos que hacer una serie de cosas obligatoriamente y se nos hablara como si fuéramos niñas que no tenemos control sobre nuestro cuerpo? Y te cuento que históricamente las mujeres tenían mucho control sobre su cuerpo. Realmente en los últimos 3 siglos en los que tanto el desarrollo del campo médico sobre, digamos, las cuestiones maternas y la profesionalización y la expulsión de las mujeres como mujeres que se hacían cargo de la maternidad y de la crianza, eso es muy nuevo, porque en todos los siglos anteriores realmente eran las mujeres las que controlaban no solamente sus cuerpos, sino que los procesos de maternidad y de cuidado de los hijos. Y cuando hablamos de esa cosa animal como una reversión artística de la primera obra vinculada a la generación de familias y de relaciones patriarcales, ¿por qué decidiste volverla un material creativo y no un viaje de no ficción?
Bueno, el viaje de no ficción ya estaba escrito, era la ya base. estaba, sí. Claro. Bueno, también porque yo no me gusta aburrirme escribiendo, entonces voy intentando nuevas formas de poner los mismos temas sobre la mesa, que en este caso es sobre una mesa, porque de hecho esto se está representando la próxima semana en el Teatro La Memoria. El 6 de agosto. El 6 de agosto. Del 6 al 10 de agosto, ya tenemos algunos días agotados, como el miércoles y el sábado, y es 3 hermanos que están justo alrededor de la mesa, que es la mesa de la casa de la madre, donde ellos se criaron, ¿no? Entonces, ponerlo sobre la mesa y darle otra vuelta y ponerlo en voces y en cuerpos de personas reales, que son los actores, también tiene me parece que tiene como una gracia y a mí me divirtió escribirlo. Lina, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Qué le dirías a alguien que no está tan familiarizado en estos momentos con tu obra, pero que está dudando de ir sí o no? Bueno, yo creo que es una obra que, además de tratar un tema que es muy serio y que se vuelve en un punto una obra de terror, también es una obra divertida, es una obra con muchos momentos de humor negro, humor cómico, tiene mucho chilenismo y mucho lenguaje animal. Yo creo que es una hora y 20 disfrutable. Bueno, me dicen de que las entradas se agotaron. Se agotaron. Y por lo mismo lo pueden ir a buscar a su librería favorita, Esa Cosa Animal de Lina Merbane, en esta mañana. Para mí es un placer haberte tenido, un honor y nada, tu casa, tú no lo que necesitas. Bueno, muchas gracias. Todavía hay entradas, ojo. Estaban diciendo, no, que acá están en eso. Lástima que se acabaron las entradas para el Teatro de la Memoria. No. Solo, no se engañen. No, solo el miércoles y el sábado. Todavía hay mucho espacio el domingo y el jueves, sobre todo. Ya saben. Ya saben, ya. Tienen que ir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.